Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Sean todos bendecidos. Gracias por participar de este discipulado. Este nuevo tema que vamos a comenzar nos va a gustar. Vas a ver que sí. Bueno, ahí donde estás. Vamos a entregar este discipulado en oración. Prepárate y luego acompáñame adorando al Señor. Amado Dios, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Señor amado, háblanos, muestra, Señor, tu gracia para que podamos entender tus secretos y revélanos, Señor, tus propósitos. Desde ya, Señor, te doy gracias y bendigo todo aquel que me esté escuchando, Señor, que le des tu paz, bendición y sobre todo que lo libres de cualquier angustia. En el nombre de Jesús, tu Hijo, amén, amén y amén. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia.
sé que me amas, sé que me amas. Hoy me puso ante Jesús, viste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará de la oración, un camino a Dios. Él entregó su vida y la cruz nos dio acceso por su sangre. Ah, qué canto más hermoso, lindo, que nos hace meditar de cómo es que el Señor pues nos permite, por medio de ese gesto, de esa obediencia, el poder ser nosotros libres. Y ese es prácticamente el efecto de lo que en su voluntad, en su plena obediencia a la voluntad del Padre, Él nos permite entrar a tener acceso y romper de todo tipo de herencias generacionales. Bueno, ¿qué es eso de herencias generacionales? Y que este es el tema del discipulado que vamos a estar estudiando. Puede tener diferentes temas, nombres, podría ser líneas ancestrales o líneas de iniquidad, también le llama la Escritura. Y es que de alguna manera lo que da a entender es que nosotros dentro de nuestro árbol genealógico podemos estar teniendo derechos del enemigo de alguna rama para con nuestra vida. Y cómo es que esto pues, se puede romper y cómo es que nosotros debemos de creer que en Cristo Jesús hay libertad. Bueno, pero ¿de dónde vienen estos temas generacionales? Porque cualquiera diría, pero pareciera que no tiene culpa el hijo del padre por el pecado del padre. Y por supuesto que es así como te lo dije. Pero cuando el padre, por ejemplo, no rompe algún tipo de nexo, puede provocar que hay alguna línea que esté pendiente ahí y si el hijo comete un error puede abrir esa puerta. Bueno, pero ya estoy prácticamente resumiendo parte de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Este discipulado nos va a tocar un par de reuniones más para poder entender y vamos a ver con ejemplos de la Escritura posteriormente. Pero definitivamente sí podemos ver que las herencias generacionales están escritas en la Escritura cuando el Señor dice en Éxodo capítulo 3, verso 34, verso 7, de esta manera. El que guarda misericordia a millares, que es nuestro Padre, el que perdona la iniquidad, oiga esto,
Esos son los tipos de pecados que pueden haber: iniquidad, transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, nuevamente tú dirás, ¿qué culpa tienen los hijos de los padres? Bueno, eso es parte de lo que vamos a estar hoy estudiando, ¿verdad? ¿Por qué habla hasta la tercera o cuarta generación? Él también hace referencia de este tema, de este concepto en Deuteronomio capítulo 5, verso 9, cuando él habla acerca de alguna manera, qué pasa a consecuencia de la desobediencia. Y dice así: si uno desobedece o uno pues tiende a se inclina a la idolatría, dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo, otra vez el término iniquidad, de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación. Pero mire, aquí ya es un poco más explícito: de los que me aborrecen. Bueno, entonces, ahorita aquí hay un par de temas o un par de conceptos que debemos de entender. ¿Qué es la iniquidad? ¿Qué es el concepto de espíritu inicuo o la iniquidad? Bueno, en sí, el término iniquidad significa transgresión de un mandato. Es cuando aquel que, escuchando lo que Dios ha establecido por medio de su palabra, no hagas esto, no hagas lo otro, porque yo soy un Dios pues celoso, un Dios santo, un Dios que velo por la santidad, por ejemplo. Y cuando alguien viene y si comete una vez, pues podríamos llamarle una transgresión. Comete varias veces, se vuelve pecado. Pero aquel que ya practica el pecado y se enraiza su corazón, de alguna manera él puede levantar una iniquidad que puede ser rota. Por supuesto, puede ser rota. Y incluso mi Señor Jesús, en ciertos, cuando él estaba hablando la parábola, que por sus frutos los conoceréis, él hacía mención que hay personas que van a estar delante de él y le dirán: Señor, pero si en tu nombre y van a hablar de todas las obras, se harán creyentes, hicieron, que hacían en el nombre del Señor Jesús. En tu nombre echábamos fuera demonios. En tu nombre incluso tenían autoridad sobre espíritus inmundos y hacían milagros, ¿verdad? Y profetizaban. Y el Señor les dice, esto lo pueden encontrar en Mateo capítulo 7, verso 20 en adelante, y él le dice: y en tu nombre, Señor, hacíamos todo esto. Y el Señor les va a decir: apártense de mí, hacedores de, en algunas versiones dice maldad, pero la palabra griega es hacedores de iniquidad. ¿Por qué? Porque aunque tú me sirves, en medio del servicio haces cosas que no me agradan. Aunque tú me conoces, haces cosas que no me agradan, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto con las herencias o pues una herencia generacional? ¿Qué tiene que ver la iniquidad? Porque ciertos pueden abrir puertas de iniquidad y estos son derechos que se pueden ir transferir de generación en generación. Y es más, se ha descubierto que definitivamente, así como uno puede heredar a sus hijos, por ejemplo, el color de la piel, el color de los ojos, e inclusive las facciones o fisonomía
¿verdad? Uno puede ver, este es puro rendón, ¿verdad? Y alguno es que se parece al Tata o Estrada, a la nana, ¿verdad? La familia Estrada. Entonces, de esta manera, hablando de mis hijos, pues, entonces, de esta manera uno puede transferir aspectos físicos, pero de alguna manera la escritura hace mención que también se pueden transferir aspectos de conducta, ¿verdad? O espirituales. Mire cómo dice en un concepto que se llama epigenética, ¿verdad? Bueno, epi significa encima, genética es como que más allá, o sea, una genética que va más allá. Pero esta es una definición, pues, llamémosle, que yo saqué de una definición científica, de un libro científico. Dice de esta manera: la memoria genética transmite recuerdos de padres a hijos. Son marcas químicas que se añaden al material genético. Un reciente estudio ha confirmado que estos recuerdos no se diluyen con el pasado de las generaciones y las experiencias de nuestros antepasados se recrean en todos sus descendientes, independientemente de las generaciones intermedias. O sea que, bueno, vamos a seguir. Dice, el ADN es nuestra identidad. Se transmite de padres a hijos y nos hace ser quien somos. Las vivencias de nuestros antepasados influyen en nuestra cultura y en la forma en que percibimos la vida. Por eso es que el verso de Lamentaciones 5:7 dice, nuestros padres pecaron, ya no existen, ya no están vivos, pero nosotros cargamos con sus iniquidades. Bueno, entonces, nuevamente, uno dice, ¿cómo es posible que también físicamente uno puede cargar con eso? Con aspectos, pues obviamente físicos, pero también espirituales. Porque como el término lo dice, son espirituales, ¿verdad? Y lo curioso de estos hallazgos es que estas trascendencias pueden brincarse, no es por ejemplo, del padre a un hijo, no, pueden venir de un bisabuelo y reaccionó en un bisnieto. O sea que son como recuerdos que de alguna manera el bisnieto abrió la puerta, movió la llave o tocó el botón que le dio derecho a que esa iniquidad, esa línea de iniquidad que estaba marcada en un ancestro, en este bisnieto se pudiera reactivar, ¿verdad? Entonces, y hoy pues vamos a estar viendo cómo es posible esto, cómo es que se mantienen esas líneas de iniquidad y por qué es que se levantan, cómo es que se levantan. Y no es que Dios las mande, sino que de alguna manera Él permite que a aquel que le aborrece, como le llamamos el verso, aquellos que le aborrecen o no lo buscan o lo rechazan, Él dice, bueno, yo mejor me hago a un lado y permite que el enemigo pues pueda estar pendiente hasta que se active esa puerta, ¿verdad? ¿Por qué el Padre no interviene? Porque el Padre, si el anhelo de Dios, oiga lo que te digo, el anhelo del Padre es ver a un pueblo bendecido en sus generaciones. Inclusive el concepto de él era poder establecer un reino con el carácter del Padre por generaciones, donde pudiera haber una línea genética con el carácter de él a lo largo de la historia. Incluso eso lo vemos nosotros cuando él habla acerca de las generaciones del Hijo.
porque nos miraba a nosotros en Él, por el sacrificio de Cristo. Él nos ama, Él nos dice que Él es el hermano mayor. Entonces, si Él nos mira como si fuéramos parte de una generación. Mire cómo dice Mateo capítulo 1, verso 17. Solo con este verso te das cuenta la magnitud de cómo es que Él nos quiere trasladar un mensaje de cómo es que Él quiere bendecir a sus generaciones. Dice así, Mateo 1:17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y de David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo hay 14 generaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, uno dice 14, 28, 42 generaciones aparecen aquí mencionadas. Pero, y ese es el mismo padre decía cuando comenzaba con los patriarcas originales, ellos tenían siempre este concepto. Este es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y ellos, por generaciones, ese era lo que ellos decían, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, diciendo de que las generaciones eran bendecidas, ¿verdad? Pero usted dirá, ¿y hasta cuántas generaciones Él puede bendecir? Si aquí vemos que hay 42 generaciones, ¿cuánto más podría ser? Y mire lo que dice, que el anhelo de Dios es bendecir descendencias. Esto fue lo que Él le prometió a Abraham cuando Él le dijo en Génesis 22, 17 y 18. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y nuevamente, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos, todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Aleluya. Señor amado, que podamos ser obedientes a tu voz. ¿Para qué? Para que nuestras descendientes sean benditas, ¿verdad? Si lo dice inclusive Proverbios capítulo 10, verso 4, que la memoria del justo será bendita, sus memorias. Bueno, y mire cómo dice Deuteronomio 7:9 con relación hasta cuántas generaciones Él nos va a bendecir. Y dice así, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él, Dios fiel, o sea, Él es fiel, que guarda su pacto y su misericordia con aquellos que le aman y guardan, aleluya, sus mandamientos. Di conmigo, Señor, ayúdame a poder amarte y a guardar tus mandamientos. Entonces, ¿qué dice Él? A aquellos que se mantienen con esta convicción, Él hará pacto para hasta con 1000 generaciones. ¿Te puedes imaginar cuántos años serán 1000 generaciones? Entonces, supera los metrallanietos que uno pueda tener. Pero Señor amado, que por lo menos las generaciones que yo pueda ver la bendición en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos cuando los llegue a ver. Que sean benditos si tú no has venido antes. Todos ellos. Ahora, cuando uno lee este verso, uno dice, pero no tiene como que, ¿cómo es posible que Él quiera bendecir a las generaciones, pero al mismo tiempo hayan generaciones que sean de alguna manera maldecidas? Y es que, nuevamente insisto, uno es el que abre la puerta para que esa maldición llegue. Porque el mismo Padre decía que, obviamente, mire cómo dice en Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres.
Aquí está. Cada uno morirá por su propio pecado. O sea que los hijos o bisnietos o esa generación que, por ejemplo, tenía ciertas tendencias, porque si hay algo ahí como que en su ser de que querer hacer algo malo tal vez, pero él en Cristo dice, no, yo soy libre en esto, yo no tengo nada que eso. Pero en eso él se aleja, en eso él no le resta importancia, incluso puede ser aún no convertido. Y él empieza a pecar, a hacer cosas que de esa tendencia que él tenía, eso le abrió puertas a que el enemigo de nuestras almas pudiera tener lo que se le llama derechos del enemigo. Y cuando el enemigo mira a alguien que abrió esa puerta o se descuidó, entonces él puede venir y poner un lazo, ¿verdad? Y es lo que dice el Salmo 91:3, que por cierto, esta enseñanza la inicié derivado a esta prédica que hice sobre el Salmo 91, que creo yo que tenía que explicar mucho más con detalle las herencias generacionales y cómo es que debemos nosotros de tener cuidado de que el enemigo quiere hacer presa de los escogidos de Dios. Tal vez como el que tiene a Cristo en su corazón, pero empieza a pecar y lo que hace es que el Espíritu Santo se apaga. Y tal vez aquí quiero ser un poco más específico. Realmente, cuando uno no tiene a Cristo, esa casa está deshabitada y si hay un demonio ahí, esa persona está endemoniada. Uy, ¿será que todavía existen? Sí. Lo que usted mira en las películas, El Exorcista y todo esto, sí es una realidad, ¿verdad? En muchas iglesias tenemos que estar liberando a las personas. Pero muchos no se manifiestan como el exorcista, sino que se manifiesta tal vez en un temor, en una condición de odio, puede ser, de rencor o de pavor. Pero uno puede ser libre. Entonces, sucede que cuando una persona peca o deja de amar al Señor como lo amaba y empieza a hacer cosas que le desagradan, uno puede abrir puertas. Y esos espíritus están como que estuvieran volando, estuvieran recorriendo la tierra, porque eso fue lo que le dice Dios al diablo cuando se lo encuentra, cuando estaban en Job, le dice, ¿y de dónde vienes? Y el diablo le dice, de rondar, de recorrer, de estar dándole vueltas a la tierra. Entonces uno le pregunta, ¿y qué está haciendo dando vueltas en la tierra? Rondando, buscando a quién devorar como león. Este león que está aquí, que usted mira en la pantalla, es nuestro león de justicia, nuestro Cristo, pero el diablo es un imitador. Es el león de justicia. Quiere bendecir, él quiere maldecir, ¿verdad? Entonces, si él encuentra a alguien que le abrió la puerta o con las defensas bajas, llamémoslo así, él puede poner un lazo. Y ese lazo, pues inclusive Pablo lo llama como el lazo del diablo. Mira cómo dice 2 Timoteo capítulo 2:26. Y volviendo en sí, está hablando de estos no creyentes, bueno, creyentes que se convirtieron en no creyentes. Entonces, vuelven en sí, se dan cuenta del error en que estaban. Entonces dice Dios, puede ser que sí escapen del lazo del diablo. ¿Por qué? Porque estuvieron cautivos de él. ¿De quién? Del diablo, para hacer su voluntad. Pero si eran creyentes. Sí, lo que pasa es que estos permitieron
que el diablo pudiera tomar control de ellos, no dentro de su corazón, sino como que como el titiritero, los tiene como con un lazo, ¿verdad? Y no pueden ellos tener una expresión libre para buscar a Dios de una forma mucho más, pues, ya me valga la redundancia, genuina. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona se aleja de Dios o permite que se abran puertos y el enemigo empieza a tomar derechos ahí? Entonces viene el Padre, como te decía hace un rato, viene el Padre y dice, bueno, te alejaste, ahora pues estarás bajo tus caminos. Tus caminos de perdición te llevarán a la perdición. Por eso es que el proverbio dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Porque en esto pueden ser personas que digan, no, yo estoy con Dios, a mí no me va a pasar nada, pero él está ya desviado y ni se ha dado cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? ¿Qué provoca? Entonces, abre puertas y lo que hace es que caen maldiciones. Entonces, ¿quién no quiere ¿quién quiere maldiciones? Nadie. Pero, ¿quién no quiere bendiciones? Claro. Pues Deuteronomio habla desde el Deuteronomio 24 hasta adelante, todas las bendiciones que Dios quiere darle a su pueblo. Pero también menciona en Deuteronomio 27 las maldiciones que uno puede aperturar y pueden caer en uno. Entonces, ahorita yo hoy quiero ver cuáles son en Deuteronomio 27, vamos a estar viendo maldiciones que ¿cómo puedo yo abrir puertas para que el enemigo tome sus derechos y pueda volver a visitar? Y uno dice en el verso 15, aquellos que hacen idolatría, aquellos que vienen y oiga, disculpe la expresión, pero se le rinden de deidad, se hincan o doblan rodillas a imágenes. Pero si es el mismo Dios, sí, pero el mismo Padre dijo, no te harás imagen de mí de ningún tipo. Y no digamos un santo, pues menos, ¿verdad? Entonces la idolatría es terrible, pero también yo le llamaría idolatría es cuando uno empieza a adorar a ciertas, llamémosle, deidades. Pero es que yo no adoro a otra deidad que no es Dios. Sí, pero una deidad puede ser el llamado dinero. Pero sin dinero no se vive. Sí, pero tú le rindes tal culto que la misma escritura dice que el dinero es la raíz de todos los males, ¿verdad? Porque incluso tiene un nombre que te puede atar, puede crear ataduras como lazos, ¿verdad? Y por eso hay que tener cuidado con la idolatría, de que no pierdas la confianza que tienes para con el Señor. Bueno, pero sigamos bien. Mire el verso 16, dice, desprecio a ambos padres. Esto puede abrir puertas de maldición y pueden nuevamente, el que tiene, por ejemplo, problemas con sus padres y los desprecia de una manera, puede abrir puertas para con sus hijos y sus hijos y los hijos de sus hijos. El despreciar a ambos padres podría ser, es que mi papá nunca creyó en Cristo y siempre me menospreció lo que yo hacía, entonces yo lo saco de mi vida. Bueno, pero él nunca te provocó a que pecaras. Sencillamente él rechazó nuestra convicción en Cristo. Eso no significa que tú tienes que verlo de menos, porque lo que tenemos que entender es que a nuestros padres Dios les dio la posición de ser nuestros progenitores. Y hay promesa de bendición al que los honra. Pero sigamos viendo. Verso 17 dice,
el que cambia linderos falsamente. Es curioso porque cuando uno mira estas maldiciones, no es que estuvieran un orden de, llamémosle, cosas del temor, cosas de falsedad, cosas de deshonra, no. Como que Dios fue poniendo ahí estas como en orden de, llamémosle así, de, yo, bueno, no sé, yo ahora hasta ahorita que estoy viendo, podría ser que sean las de mayor importancia a las de menor, podría ser, pero vamos a seguir viendo. Eso de cambiar linderos falsamente es, por ejemplo, cuando en el tiempo de ellos se les asignaba a las tribus una región y dentro de las tribus a cada familia tenía un pedazo de tierra. Pero pudiera ser que alguien vino y dijo, yo me voy a aprovechar y tomaba posición de o tierras que no le pertenecían o que no estaban asignadas. Pero ahorita esto podría suceder. Yo que he estado ahorita averiguando un poco acerca del registro de la propiedad inmueble que existe en muchos países, el comentario es de que hay muchas personas que llegan ahí falsamente a presentar escrituras recibiendo derechos que no les pertenecen, que tal vez no era el deseo de los padres y ellos vinieron y falsamente tomaron un derecho que tal vez le pertenecía a sus hermanos y estos se los apropiaron. Aquí creo yo que esto se podría aplicar. Bueno, sigamos viendo. 18 es el que haga errar al ciego. Miren, este es interesante, porque esto es como, yo me imagino, ¿quién diría si mira a un ciego no lo ayuda? Pero da la impresión de que hay personas que pueden burlarse o dirigir a un ciego en una trayectoria que no es correcta. Bueno, pero podríamos aplicarlo ahora también en esta época. A lo mejor que tú tengas algún familiar o algún amigo que tal vez él es ciego de entender ciertas cosas. Y tú te aprovechas de esa ceguera para tomar algo de él o hacer algo indebido para que él cometa un error en su ceguera porque no entiende de eso y tú te aprovechas. Eso podría abrir una puerta de maldición. Mire el 19. El que pervierta el derecho del forastero, huérfano y de la viuda. Este es clave, muy lindo, porque si algo Dios quiso bendecir era bendecir al, llamémosle, al indefenso. Y para él un extranjero era un indefenso. Un huérfano y viuda, más aún. Por eso es que inclusive, ¿verdad? En Santiago se habla de que la religión sin mácula es el que bendice a huérfano y a viudas, ¿verdad? Tú no te imaginas la bendición que puedes tener si tú bendices al necesitado, al débil, al forastero, huérfano o la viuda. La verdad que es una bendición hacerlo. Yo personalmente cuando tengo la oportunidad de bendecir a estos, lo hago porque sé que hay bendición al que lo hace. Bueno, pero sigamos viendo. El 20 dice, el que adultera con madrastra. Eso parecieran estos tiempos. Uno oye casos terribles, pero ya venía desde esa época, muchos miles de años, varios miles de años, que realmente Dios condenaba a ese tipo de adulterio. El 21, el bestialismo, o sea, la relación sexual con animales, ¿verdad? Por eso es que Dios condenó mucho a Sodoma y Gomorra. Y lo curioso es que sobre estos últimos tiempos, el Señor dice, y en estos últimos tiempos serán como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y efectivamente la perversión sexual hacia ese tipo de bestialismo ha ido creciendo enormemente. Bueno, recuerdo ahorita haber leído que un juez en Canadá
cedió a una mujer que le dijo que ella quería tener como por pareja a un perro. Y que él dijo que, bueno, si ese era el amor de su vida y que lo quería hacer, pero que él lo único que le decía es que sí, él les podía permitir que podían tener esa relación, pero sin relaciones sexuales, le decía él. Eso sí lo recuerdo hace varios años. Interesante. Pero mire el verso 22 y 23, el incesto, ¿verdad? Las relaciones sexuales con hermanas, hermanastras o la suegra, ¿verdad? Maldiciones terribles que abren puertas de una forma o la otra, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir viendo otras maldiciones. Vamos a verlo aquí. Ahí estamos. Entonces dice aquí, el que hiera al vecino en secreto, dice el verso 24. O sea, este verso lo que da a entender es el que por algún motivo se vuelve homicida y hace una herida a alguien que está muy cercano y lo hace en secreto, o sea que nadie se da cuenta. Pero nuevamente, todo esto hay que tratar de trasladarlo, porque usted dirá, no, yo con mi vecino no tengo ningún problema. Sí, pero usted está viendo a su vecino de casa, pero podría ser un vecino, podría ser alguien, una relación cercana, y que tú vengas y voluntariamente puedas herir algo que hace que mate una convicción en él. Y te dices, ay, nadie se dio cuenta, lo hice en secreto. ¿Cómo puedes matar una convicción? A lo mejor tú puedes sacarle en cara a esta persona algún pecado que él hizo y él se sienta acusado. Entonces ya no se acerque a Dios y se despide. Entonces tú dijiste, yo solo le mostré su verdad. Sí, pero lo que hiciste fue te volviste un acusador. Y uno puede sin querer queriendo tomar esa posición que solo el diablo lo hace, acusar. Pero es una verdad que podría ser. En el verso 25 dice, soborno a favor del homicida. O sea, nuevamente, viene alguien, mata a alguien, tú fuiste testigo y este te paga para que tú testifiques en contra. Pero nuevamente, traigámoslo al tiempo presente. Tú presencias o eres testigo de algo que está haciendo alguien cercano o alguien que tú miras en tu trabajo o algo así, y lo hace nada menos que para poder desvirtuar o matar la credibilidad de alguien más, el testimonio de alguien más. Matar, por ejemplo, como le decíamos, como calumniar la vida de alguien más, ¿verdad? Levanta ese tipo de calumnias, ¿verdad? Y viene y te dice a ti, no, hombre, pero tal vez te agasaja con algo y tú te quedas callado sabiendo que esto fue errado. Eso puede abrir puertas de maldición. Bueno, sigamos viendo. 26, quien no pone por obra la palabra y la confirme. Este sí, y esto lo dice también en Jeremías 11:3. Dios realmente no le agrada a aquellos que escuchando su palabra, escuchando sus promesas, escuchando sus estatutos, se hace la brocha. Él dice, no, eso no va conmigo. Y es más, él aquí dice que aquel que la quiera poner por obra, la confirme. O sea que no solo es que te llamen cristiano, sino que tú muestres que tú eres hijo de Dios, como confirmes como hijo de Dios en todo momento. Bueno, sigamos viendo. De ahí tenemos Jeremías, capítulo 18, verso 10, el que haga la obra con engaño. O sea, una cosa es no hacer la obra y la otra es hacerlo con engaño. ¿En qué sentido puedo hacer yo con engaño? Pues queriendo, como dicen, ¿verdad?, taparme el ojo
y creyendo que nadie se dando cuenta y tengo dos vidas. La verdad, yo lo que me miro es como aquel que tiene dos vidas. Bueno, en Proverbios capítulo 28, 27 dice, mire esto, el que no da al pobre, ¿verdad? En otras palabras, si uno tiene para poder bendecir y mira al pobre o al necesitado y no lo hace, puede abrir puertas de maldición. Curioso, ¿verdad? Cuando uno mira todo este listado, realmente uno dice, a la gran, entonces, ¿quién se salvará? Bueno, lo que uno tiene que meditar es en tener una conducta diferente. Dice en Malaquías 3:9, el que no diezma o ofrenda, ¿verdad? Y obviamente sí abre puertas, ¿verdad? Eso lo hemos estado estudiando en diferentes formas de que realmente el que es obediente a esto, a este pacto, porque es un pacto de bendición, el que ofrenda para Dios, ¿verdad? Él abre las ventanas de los cielos y él será bendito en todo sentido. Bueno, sigamos viendo, ¿verdad? Dice ahora Jeremías 17:5. Esto, mire, este es interesante. Dice aquí, aquel cuya pone su confianza en el hombre o en la carne o en brazo de carne y se aparta de Dios. Esto es interesante porque habla de aquellos que vienen y que la relación es de aquellos que vienen y le piden a Dios, Padre, ayúdame ante esta situación. Y en el mismo momento que le pidieron a Dios, le están pidiendo a otra persona, yo sé que tú me puedes ayudar, yo sé que tú me puedes resolver esto, ¿verdad? Entonces, esto es como decirte, te acercas a Dios únicamente porque lo ves como un mesero, un mayordomo, que alguien tiene el delantal para servirte y buscas de los hombres una confianza para que lo resuelvas. A diferencia de poder decir, Señor, en ti confío, dame gracia. ¿Para qué? Para que los hombres resuelvan en tu nombre esto. Entonces, cuando tú vienes y buscas a alguien más, Señor, yo te busqué hoy temprano y te pedí, dame gracia para con esta persona para que se resuelva esta necesidad. Y esto que en lugar de apartarse de Dios, te acerca a Dios. En el otro caso, tú le pides a Dios, le pides al hombre, el hombre te lo resuelve, entonces tú dices, Dios no me lo resolvió y te alejas de Dios, sin saber que muchas veces Dios te había dado la gracia, ¿verdad? Bueno, sigamos viendo. Proverbios 17:13 dice, el que devuelve mal por bien. Eso es, también abre una fuerte maldición. Aquel que te ha hecho, inclusive a lo mejor tuvieron un altercado, una discusión, tuvieron una desaveniencia. Y él vino y todavía en el último de los casos, pues dijo, bueno, mira, yo no quiero tener problemas contigo y te hace una bondad. Dice la escritura que el que a veces uno recibe de su enemigo algo así, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Y a lo mejor aquí habla de que uno debería tener esa actitud con otro, de que si alguien te hizo un daño, dice, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, en lugar de devolverle por mal, devuélvele por bien. Y tú no puedes tomar la posición de recibir el bien y uno devolver mal porque uno no soporta la bendición o soporta que alguien pueda estar más tranquilo. Qué interesante esto. Bueno, sigamos viendo. Zacarías 5:4 dice, el que jura en su nombre en falso. O sea, te prometo en el nombre, y al menos unos juran por el nombre de Dios en vano, dice, ¿verdad? Eso abre puertas de maldición. Vamos a seguir viendo rápidamente. Los que no honran ni dan gloria al Señor. Los que no honran ni dan gloria al Señor. Padre,
Yo lo sé, Padre mío, que todo lo que yo tengo, todo lo que tú me has dado es por tu misericordia. ¿Cómo no te voy a honrar y no te voy a dar gloria? Esa debe ser una actitud de todo creyente, ¿verdad? ¿Qué sucede con el que abre puertas? ¿Cómo puedes saber tú si hay puertas que se han abierto a lo largo de tu vida y hay que cerrar? Bueno, aquí puse algunas de las manifestaciones. Por ejemplo, pueden haber manifestaciones emocionales, estados de depresión, que son como parte de una inestabilidad emocional. Viene uno a tener iras reprimidas, rabias, rencores, o lo contrario, temores, miedos, pavores. Es curioso porque ahora con esta pandemia salió a luz realmente lo que había en el corazón de muchos creyentes. Y en muchos es increíble el temor, el pavor que estaba albergado. Pero también esto puede afectarse emocionalmente al cuerpo, a la salud. Y en la salud vemos cómo es que también pueden haber lazos hereditarios. Bueno, eso ya es más común verlo, hasta los mismos médicos te dicen, usted es propenso a esto porque lo tuvo su abuela, su madre o su padre, y usted también, ¿verdad? Entonces son enfermedades hereditarias. Y también hay heridas crónicas, dando en sentir que uno puede tener ciertas condiciones internas que no sanan y es muy probable que sean cosas genéticas, pero que uno puede romper en el nombre del Señor Jesús. De ahí encontramos también otro tipo de manifestación que son adicciones. Adicciones a las drogas, al alcohol. No, pero es que yo no aquí quiero detenerme porque uno podría decir, yo no le hago ni a la marihuana, ni a la cocaína, ni al opio. No, yo me libro de eso. Pues mire, esta palabra droga viene de una palabra hebrea. Bueno, más que todo, droga no aparece en la Biblia, pero sí aparece la palabra hechicería. Y yo no hago hechicería, sí, pero la palabra hechicería viene de una palabra que se llama farmakeia, fármacos. Entonces, anteriormente, pues uno tomaba medicamentos para poder resolver alguna situación corporal, fármacos. Y eso pues esas combinaciones de especies le llamaban, pueden haber aspectos de hechicería, ¿verdad? Como un hechicero, como un brujo, ¿verdad? Pero ahora no tenemos brujos. Bueno, sí hay en algunos lugares que hay brujos, pero yo te podría decir que ahora lo que hay es fármacos, muchos fármacos. Hay muchas personas que dependen de fármacos para la ansiedad, para la depresión, para ciertas cosas. Tenemos que tener cuidado de la dependencia crónica de esto y no depender de Dios. Bueno, adicciones a los juegos de azar, sexo o pornografía. La pornografía hay que tener cuidado, abre puertas, ventanas. Problemas financieros también. Bueno, vamos a seguir viendo qué otro tipo de manifestaciones. Ser propenso a accidentes, problemas en las relaciones, divorcios, discusiones familiares, infidelidad, adulterios, deseos suicidas, tendencias al suicidio o esterilidad o infertilidad. Crea lo que a Dios no le agrada, un vientre estéril, pero Él lo puede hacer sanar. Y por último, tipos de abusos infantiles o abusos a los niños o entre parejas, matrimonios maritales, ¿verdad? Abusos son manifestaciones que pueden ser, pero son puertas que se han abierto. La verdad es que cuando uno mira todos esos listados que estamos viendo, yo lo único que le pido a mi Padre es, Señor, que podamos ser libres de todo esto. Libres, Señor, de todo tipo de adicción que yo pueda tener. Libres de toda pobreza. Mire, esto de los lazos de pobreza pueden venir. A mí me pasó, yo estaba en un evento, con Viti,
y alguien oró por mí desde lejos y nos dijo, veo sobre ustedes una potestad de pobreza, como un lazo. Y cuando reciban, yo sentí que fue sobre Viti, y cómo es que cayó sobre ella, ella se desplomó, una unción muy fuerte que hubo ahí. A partir de eso, mi vida laboral cambió, me empezaban llamando, que necesitaban que yo estuviera en determinadas posiciones. Aleluya. Si tú has visto en el día de hoy, solo vimos esto, la semana entrante vamos a ver ejemplos bíblicos y después cómo poder ser libre. Pero la forma para poder ser libre es creyendo que Cristo nos hizo libres. Cristo te hizo libre en todo sentido. Dice la Escritura, Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado, ahí está, es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Pero el que es hijo, el que busca al Señor, al que reconoce a Cristo Jesús en su corazón, ese sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Padre mío. Mi anhelo es que tú puedas ser libre de toda atadura, de todo lazo, de toda puerta de maldición que se haya abierto y que tú creas que son estos vínculos que han venido cayendo sobre tus generaciones. Esto pueden ser pasadas o futuras. Pero hoy en el nombre del Señor, el Señor te va a hacer libre y eso te lo puedo declarar. Ahí donde estás. Si tú sabes que eres una persona que está atado a algo, en el nombre de Jesús, recita conmigo. Dios mío, repite, Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Rompo todo lazo que pueda haber sobre mi vida, te lo pido, te lo ruego, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, en el nombre de Jesús yo te bendigo y te animo a que este video lo vuelvas a escuchar y puedas encontrar siempre respuestas para poder tener una vida victoriosa en todo sentido. Dios me los bendiga y los llevo en el corazón. Reciban un abrazo. Bendiciones.